hablo no solamente como director, sino como bien lo dijo recién Ernesto, somos colegas, somos amigos, de cómo construir vínculos, ¿sí? Y cómo estos vínculos sean más efectivos, pero no por una cuestión de cantidad, sino de efectividad en el sentido de que construyo vínculos para que determinado tipo de cosas sucedan y para que determinado tipo de cosas no sucedan, ¿sí? Mucho de la conceptualización que vamos a ver hoy tiene que ver con esto. Y la palabra efectivo, que lo vamos a usar en distintos momentos, tiene que ver con lograr lo que estoy buscando obtener, obtenerlo, ¿sí? Y no a cualquier precio, obviamente. Eh, Otro de los aspectos que maneja nuestro programa y que de alguna manera estos conceptos que vamos a ver hoy busca desarrollar es cuando las personas trabajamos en ámbitos organizacionales, a veces tenemos la posibilidad de tener un cargo, entonces decimos, bueno, soy líder, soy gerente, soy CEO, qué sé yo, soy lo que soy y tengo determinado tipo de personas a cargo. Y lo que estoy haciendo es liderando esos equipos, liderando esos espacios de trabajo. Ahora bien, también nosotros formamos personas para que se transformen en facilitadores. Esto es, teniendo o no cargos otorgados por la institución donde están, sino facilitadores para que las cosas sucedan en cualquier tipo de ámbito donde interactúen con otro u otros, que en general, cuando yo trabajo en un sistema, siempre estoy con otro u otros, directa o indirectamente. Entonces, esta mirada, este concepto que vamos a trabajar hoy es de muy, o sea, es un impacto muy alto en los grupos en los cuales nos desarrollamos. Eh, bueno, y ahora les quiero, les quiero contar un poquito de mí. O sea, voy a hablar de mí, pero no voy a hablar de mí porque en general yo soy bastante remiso a hablar de mí, pero en esta oportunidad me pareció interesante traerles una pequeña parte de mi historia profesional donde yo me encuentro con el coaching, ¿sí? Yo en su momento, yo soy de Rosario, estudié en la UNR, me recibí de arquitecto ya hace un montón de años atrás, y en ese interín de la arquitectura me especialicé, hice certificaciones de project management, hice especializaciones en metodología, qué sé yo, hice un montón de cosas. Siempre tuve mucho interés en profesionalizarme, en desarrollarme, eh, en poder servir, en poder demostrar mis capacidades, que creo que muchos de los que estamos acá, que estamos buscando nuevas cosas, estamos buscando eso, ¿no? Desarrollar nuestras capacidades, ser reconocidos, y mostrar nuestra mejor versión, de alguna manera. Y bueno, me encontré, después me radiqué en Buenos Aires, tuve la suerte de trabajar en muchas empresas desde apenas recibido, trabajé por mi cuenta, y hubo una etapa donde tuve la oportunidad de entrar a una empresa muy importante, australiana e inglesa, de capitales ingleses, pero con capitales mixtos también de Australia, que se trabajaba todo básicamente con lo que tenía que ver con el gerenciamiento de proyectos. ¿Y por qué les traigo esto? Porque de alguna manera se me estaba cumpliendo el sueño. A ver, tenía una determinada edad, podía acceder a determinado tipo de espacios laborales con equipos internacionales, viajaba por Sudamérica, viajaba a Estados Unidos, digamos que sentía que la jineta estaba buena, era reconocido, ganaba bien, eh, y, y me sentía re mal, o sea, me sentía re mal, porque en los espacios donde estaba, digamos, el tipo de trato que había con personas que tenían determinado tipo de jerarquía, con personas que habían tenido un determinado tipo de recorrido, era el mismo que cuando había empezado, digamos. Digo, a ver qué pasa, busco la forma de estar mejor, de acceder a otros espacios de poder, de acceder a otros espacios de conocimiento, de generar un servicio, de estudiar idiomas, qué sé yo, un montón de cosas, y me siento mal con los grupos de gente que trabajo en general. O sea, pero no es que me siento mal, yo veo que las personas, o veía que las personas, nos relacionábamos de una manera en la cual yo no me sentía cómodo. Y yo decía que me sentía mal. Hasta que un punto me termina de caer la ficha, estaba en una situación, me acuerdo,
en Trinidad y Tobago, en Puerto de España, unas torres de lujo divinas construyéndose, obviamente yo tenía un superior, estoy bajando con un ascensor, con una contractura impresionante arriba, recibo llamada telefónica de mi superior donde me grita. Y yo decía, pero a ver, con 48 años, 49 años, me tengo que estar bancando a un flaco que me está gritando, ¿qué estoy haciendo acá? Fue una pregunta que me hice. ¿Y qué estoy haciendo realmente? Porque realmente me preocupó mucho. Bueno, en 15 días me fui, renuncié a la empresa, podía hacerlo, tuve la suerte, o sea, tuve la suerte de haber generado los recursos y la situación como para poder hacerlo. Me volví a Buenos Aires, hice un proceso de coaching con una mezcla de coach y counselor en su momento. eh, y bueno, ahí empecé todo lo que tenía que ver con el proceso de introspección que me dijo mi coach que era necesario que yo desarrollara por el tipo de inquietudes que tenía, y me puse a estudiar coaching. Y bueno, me puse a estudiar coaching y poco a poco me fui metiendo, digamos. Yo lo que buscaba eran respuestas, porque en realidad no tenía respuestas. Y recuerden esto, estudiaba, trabajaba, hacía un montón de cosas para estar en determinados lugares y cada vez que estaba en esos lugares me sentía sintiendo tan maltratado como antes. Y no es que me ponía en víctima, ¿eh? No es que me estaban pegando como un látigo, simplemente percibía que no sucedía lo que quería que sucediera. Entonces, ahí empezó mi carrera, ahí empezó mi carrera como coach, ahí, bueno, me empecé a formar, empecé a buscar distintos tipos de respuestas. Y después, bueno, la conocí a mi socia, armamos la consultora, el equipo se agrandó, bla, 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 y acá estamos. Eh, Ahora, lo que yo siempre estuve buscando eran respuestas, y algo Ernesto comentó recién. Las respuestas yo las encontré, por ejemplo, en el coaching ontológico, en el coaching organizacional, en la PNL, la programación neurolingüística, para los que no la conocen. La encontré en la biología cultural, en Chile con Maturana, con Laura Fierro, el equipo interno. Y así me fui formando en distintos lugares para, para ir teniendo una mirada distinta y más crítica de lo que de alguna manera yo en su momento me estaba pasando y actualmente observo que me sigue pasando a veces, pero fundamentalmente veo que sucede. ¿Sí? Con esto lo que quiero traer es que cualquier tipo de construcción de mirada, cualquier nueva perspectiva, cualquier tipo de malestar que quiero transformar en bienestar o que quiero transformar en algo que no sea malestar, requiere de un proceso. No es algo automático. ¿Sí? El coaching no es algo automático. El coaching no es una receta mágica que me ves a mí, coach, te encontrás, hola, ¿qué tal, cómo te va? Y la vida te cambió. Digamos, para cambiar miradas hay que trabajar, para cambiar miradas hay que hacer, porque una de las cuestiones fundamentales del aprendizaje no es solamente estudiar, sino es hacer. Y este es uno de los puntos más importantes que tiene el coaching, es permitir que la persona que participa en una relación de coach-coachee o de coach-cliente pueda generar acciones distintas a las que realizaba, pero para eso antes tiene que generar un proceso de aprendizaje. Entonces, esto que les cuento de mi vida, de mi experiencia y todo lo demás sucedió en aproximadamente 15 años. Entonces, todo eso se los cuento porque son procesos. Y el proceso es parte de los programas de coaching que damos o de otras formaciones y fundamentalmente de aquellos trabajos que realizamos para empresas en cambio cultural o que realizamos con individuos en programas de coaching individual o con equipos en programas de coaching de equipo. Pero son procesos, ¿sí? Y el proceso amerita esto de ponerse, de trabajar, de reflexionar y fundamentalmente de hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra mirada hoy? Y acá yo voy a hablar mucho de mí. Mi mirada es de que las cosas no están bien. A ver, no, no, no. Lo que hay en el mundo, lo que se ve en el mundo, a mí particularmente no me gratifica. El desarrollo tecnológico es maravilloso, es divino. Es maravilloso hoy contar con celulares, con este tipo de comunicaciones. Es maravilloso poder agarrar un auto que tiene un determinado tipo de tecnología. Hay cuestiones que son hermosas en esta época que vivimos. Pero
yo lo que observo es mucho malestar, y mucho malestar que se refleja en las escaladas de violencia, que se refleja en la especulación, que se refleja en las guerras, qué sé yo, que se refleja en un montón de cuestiones. Y, y de alguna manera digo, bueno, nosotros, ¿qué hacemos con respecto a eso? Cuando digo nosotros, hablamos de Mobre, hablo de mí, hablo del equipo, hablo de Ernesto, hablo de Sandra, hablo de Agustina, de Mario, doy nombres de las personas que trabajan con nosotros. Eh, lo que buscamos es aportar algo. Entonces, mucho de lo que vamos a escuchar ahora, en unos minutos, tiene que ver con este pequeño espacio, pequeño, muy pequeño, que nosotros desde este lugar podemos aportar para que puedan cambiar los comportamientos y para que se puedan empezar a hacer cosas distintas, que permitan ser más inclusivas, que permitan validar la mirada del otro, que permitan reconocer al otro como alguien no solamente, digamos, que nos puede ayudar, sino como alguien valioso en nuestra vida y no solamente como un enemigo, ¿sí? Eh, Esta es la mirada crítica que yo tengo del mundo y esta es la mirada que yo tengo en relación a mi hacer y a nuestro hacer. Aportar, aunque sea un poquitito, de la experiencia que hemos tenido, de nuestros conocimientos, para que aunque sea un poquitito se mejoren las relaciones y los vínculos entre las personas para que las cosas sucedan. Cuando digo las cosas sucedan, lo que ustedes imaginan que quieren que suceda, y que sea algo colectivo, obviamente, ¿no? También puede ser personal, pero digamos, no en detrimento del otro, básicamente. Muy bueno. ¿Cómo vamos hasta acá? Acá dice, qué interesante, Fernando, me siento absolutamente identificada con tu experiencia, gracias. Pero no tengo el nombre porque creo que no se lo digo. Bien, muchas gracias. Sí, me imagino que más de uno se deben sentir identificado porque aparte estamos en una época donde yo ahora tengo 57 años, pero en general entre los 48 y los 55 años las personas están cambiando continuamente de profesión. Hay un punto de quiebre donde esto está sucediendo. Y esto es algo general y no solamente en nuestro país, ¿eh? En muchos países del mundo esto se observa. Nosotros tenemos la suerte de trabajar tanto en Argentina como en México, como en República Dominicana, y tenemos programas en distintos lugares a nivel así virtuales, y vemos un poco cómo es la experiencia de las personas de determinada edad, esto de cambiar de profesión. Acá Héctor se adelanta un poquito, seguramente le va a responder después, pero dice que ya le surge la pregunta si se le puede pedir al coachí que fundamente lo que nos dice. Bueno, habrá que ver qué entendés vos con fundamental lo que dice, pero ya no sé si vamos a hablar mucho de eso, pero sí, vamos a hablar mucho de eso. Vamos a abrir un espacio después para preguntas sobre el cierre. Sí, sí, sí. Vamos a dejar al final unos minutos, unos 30 minutos, como para que se despachen con preguntas, si es lo que quieren, y todo lo que esté a nuestro alcance se lo vamos a responder. Y lo que no sabemos, les prometo que me informo y se los cuento después por mail. Dale, avanzamos. ¿Continuamos, Ernesto? Continuamos. Bien. Bueno, yo recién les conté de mi experiencia. Ahora ustedes me van a contar de la suya. Lo que me gustaría es que escriban en el chat qué les pasa cuando ven esta foto. Literalmente, cuando digo qué les pasa es qué es lo primero que les viene a la mente, qué se dicen, qué sensación, qué emoción, qué les pasa, lo que quieran. ¿Escribimos? Por favor, sí, escriban en el chat porque Ernesto me va a decir algunas cosas. ¿Estuve diciendo? Sí, primero deja que escriba la mayoría que puedan, un poquitito, y anda diciéndome algunas, dale. Bueno. Verónica, frío. Frío, Marie. Me da la sensación de frío. Frío, dice. Lilian dice frío, desafío, vulnerable. Carolina dice frío, tranquilidad. Reina dice que frío. Eugenia, frío. Ana dice expectante. Y acá otra persona dice día hermoso de nieve, amo la nieve. Y a Díaz le da paz. A Virginia, frío. A Rosana dice, me encanta, chocolate caliente. O sea, la foto le lleva el chocolate caliente. Mucho frío, necesidad de calor, dice Karina.
Natalia Lange, Desolación. Hola Natalia. Paula, hermoso. Me parece como alguien que la está pasando bien. Después dice, me da la sensación de mucho frío. No me dan ganas de salir a la calle. Soledad dice, sensación de frío. Y siguen apareciendo. Curiosidad por saber cómo se siente la nieve, dice Gaby. Debe estar en México, Gaby. ¿Qué hace un frío que da calambres? Dice la expresión. No sé, Bien. me gustaría estar allí, me dan ganas de tomar un café y ver nevar por la ventana. Iván desde Bruselas dice paz. Claro. Intensa nevada, dice María. Frío, actividad restringida, pero actividad al fin. Hay 50 mensajes. Bueno, ya está, ya está, ya está. A los efectos, son unos genios porque a los efectos de lo que es el ejercicio, fíjense, ya ustedes lo escucharon, pero voy a tomar algunas de las cosas que pude anotar porque lo decía tan rápido que por ahí anotaba algunas. Mucho frío, 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 pero hubo gente o hubo personas que se sintieron vulnerables, otros expectantes. Qué día hermoso de nieve, amo la nieve. Le pongo casi intencionalidad, ¿no? Amo la nieve, chocolate caliente, esa me gustó. Acá uno se Eh, pregunta, ¿por qué no habrá semáforo? ¿Por qué no habrá semáforo? Sí, es que está del otro lado el semáforo, me parece. Otro dice necesidad de calor, desolación, frío, no me dan ganas de salir, curiosidad para ver cómo se siente la nieve, paz, ¿sí? Y seguramente muchas más cosas han dicho. Ahora fíjense qué interesante cómo a partir de una imagen que impacta en ustedes, tienen una experiencia y cada uno tiene un tipo de experiencia. Fíjense que las caritas, las ven a las caritas, ¿no? Sí, Las caritas muestran desde una carita así que está con la mueca hacia abajo hasta una sonrisa. Y de esto se trata, que las personas, cuando algo nos impacta de afuera, puede ser esta tormenta, puede ser un jefe que me habla en un tono muy elevado, puede ser un jefe que me habla en un tono muy suave, puede ser un cliente que es, a ver, determinante en su forma de expresar. eh, Cada uno responde y reacciona de una forma distinta. Y fíjense que acá me contaron, o nos contaron, palabras, vulnerable, expectante, día hermoso, chocolate, pero todo esto viene acompañado de una emoción. Y hasta diría yo que primero viene la emoción, y uno no sabe bien qué es lo que viene primero, si la emoción o el pensamiento. Pero bueno, así funcionamos las personas. Desde el punto de vista del ciclo emocional y cognitivo de los seres humanos, nosotros vamos a hablar mucho desde el punto de vista biológico hoy, eh, a partir de un impacto que viene del exterior, a partir de un impacto que aparece un pensamiento, aparece una interpretación, una emoción y automáticamente una acción, ¿sí? Entonces, si hoy tuvieran la oportunidad de estar en este lugar, ya algunos hacen chocolate caliente, otros necesitan buscar calorcito, otros se sienten desolados con toda la emoción que esto implica, a otros les quita las ganas, a otros les da curiosidad, a otros les da paz, ¿sí? Y fíjense la cantidad de emociones que aparecen ante esta fotito, ¿sí? Entonces, desde este lugar, yo se los traigo porque fíjense lo que es la experiencia, ¿sí? Ante un mismo impacto, un montón de experiencias distintas. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces vamos a hablar de dos grandes paradigmas culturales, ¿sí? Cuando hablamos de paradigmas, estamos hablando de grandes creencias, grandes directrices que nuestra cultura, fundamentalmente la occidental, eh, tiene como algo absolutamente integrado, técnicamente es en transparencia, o sea, inconsciente, y que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, tiene que ver con, estoy yo y hay un mundo que es independiente de mí, ¿sí? Es como que, guárdense la experiencia de la foto, pero acá ahora vamos a volver. Pero estoy yo en un paradigma cultural y está el mundo. Es como que si yo hubiese sido un extraterrestre, que soy igual que los seres humanos, bajo, y acá está el mundo, digamos.
esto que sucede no depende de mí. ¿Sí? Y esto se construye en lo que tiene que ver con nuestra historia del mundo occidental, ya hace 2000 años, con Sócrates. No me voy a meter mucho con esto, pero la escuela socrática que detentó y ganó el poder en ese momento fue el paradigma que se desarrolló en estos últimos 2000 años, y que de alguna manera lo que trae es que, bueno, hay una verdad que es inaccesible y que solamente puede acceder en parte las personas que reflexionan, que son los filósofos, y el resto no. Este mismo discurso lo toman determinado tipo de religiones, donde hay determinado tipo de personas que tienen el poder de comunicarse con Dios y el resto no. Y fíjense que hago este silencio porque es algunos sí y otros no. ¿Sí? Y obviamente cuando yo estoy en este paradigma donde estoy yo y el mundo es independiente de mí, y bueno, tengo la posibilidad de decir, vos tenés la culpa, vos te equivocaste, lo tuyo está bien, o sea que me pongo con el dedito marcando todo lo que está bien y yo acá, casi como juez que dice cómo son las cosas, más o menos, ¿no? Y esto es mucho de lo que sucede, digamos, esto es mucho de lo que sucede en un marco interpretativo, ¿sí? Esta es una forma de ver el mundo. Hay otra forma de ver el mundo. Yo soy el mundo, yo soy la realidad, yo soy lo que yo soy de alguna manera lo que sucede. Sí, acá desde el punto de vista técnico es un acoplamiento estructural, digamos, y cada uno en Barcelona, en México, en Estados Unidos y en Argentina, en cualquier parte de Argentina, en su entorno, con las otras personas que están, desde el punto de vista de lo que es la biología cultural, o la biología del conocer, que esto es un término más específico, Humberto Maturana junto con Varela lo que hablan es de que las personas nos acoplamos estructuralmente y desde este punto de vista, fíjense mis manos, no hay una diferencia entre el mundo y yo. ¿Sí? Digamos, es una sola cosa. Y ustedes lo acaban de decir recién. O sea, fíjense que no hay una diferencia, porque ante un mismo impacto de una foto, cada uno tuvo una emoción, una experiencia distinta de lo que sucedía. En una foto donde está hablando Fernando, donde estamos hablando acá, no pasa nada, es una experiencia y es algo feliz, pero si ese que viene ahí, eso que impacta ahí, es un jefe que me habla en un tono elevado, y para mí es muy importante que mi jefe me apruebe, porque con esto voy a tener un aumento de sueldo, o voy a tener una beca para poder formarme de una forma determinada, esto me puede poner en peligro que esto suceda. Entonces, si viene mi jefe con aires autoritarios y por ahí me salta el tigre y le digo cualquier cosa, perdí todo lo que había querido tener. Y si estoy más relajado, digo, bueno, sí, jefecito, digamos, hay distintos tipos de estrategias automáticas. Recuerden, esto es ciclo emocional y cognitivo. A partir de algo que sucede, hay un pensamiento, una interpretación, una emoción y una respuesta. Esto se da en 125 milisegundos, es medio parpadeo, es algo muy automático, es totalmente irreflexivo. Hay personas que reflexionan, pero hay personas que trabajan muy en automático, la gran mayoría, por más intelectuales que sean, y lo que sucede es que el entorno en el cual nos desarrollamos nos va a jugar en contra, porque las acciones que estamos haciendo van en contra de nuestros objetivos. Entonces, ¿qué es lo que traemos acá? Que este es otro paradigma cultural. Este es un paradigma cultural que se desarrolla en la época de Sócrates. Estaba Heráclito, que era un poco lo que de otra manera lo explicaba. Ganó la escuela socrática, pero con Nietzsche en el siglo XIX lo trae nuevamente como desafiando este dogma, este paradigma que se había construido en 2000 años, y dice, a ver muchachos, no está pasando esto. Y después de esto vinieron otras escuelas alemanas y todo lo demás, y llegamos a la época del siglo XX, ya hace unos 30 años atrás, o 40 años, con Humberto Maturana y su biología del conocer, y él enlaza todo lo que tiene que ver de sus estudios en el MIT en relación a determinado tipo de biología de las aves, y empieza a hacer toda una filosofía muy interesante de cómo no hay un mundo distinto. O sea, los seres humanos biológicamente no tenemos la capacidad de poder decir que hay una verdad que está fuera de lo que percibimos, ¿sí? No tenemos la capacidad biológica. Sí podemos tener fe,
y eso obviamente la tenemos, pero digamos, desde el punto de vista biológico no podemos dar cuenta de algo que no se da en nuestro marco perceptivo, porque tenemos una herramienta que es este cuerpo que nos permite aprender este mundo, ¿sí? Y fíjese que sigo con las manos entrelazadas, porque lo estoy haciendo a propósito, para que veamos que el mundo y nosotros, o nosotros, nuestra mirada, nuestro marco interpretativo, nuestras experiencias, dependen el mundo que construimos, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver el coaching, porque el coaching parte de este precepto, no parte de este precepto. No hay un mundo diferenciado del hombre, parte de este precepto. El mundo que construimos es el mundo que interpretamos. ¿Por qué? Porque vivimos en mundos interpretativos. Ahora, ¿qué quiero decir? Ese edificio no existe, esa columna no existe, lo que sucede en política depende de mí. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo del mundo que yo construyo, de la realidad que yo construyo, de qué manera yo hago una lectura de la realidad, de qué manera la interpreto y cómo opero yo a partir de esta realidad. Recuerdo, en ciclo emocional y cognitivo, esto es lo automático, pero si es reflexivo pasa lo mismo, o sea, aparece algo, reflexiono, perdón, no reflexiono, viene un pensamiento, viene una emoción, una interpretación y una acción, ¿sí? Ahora, que yo tenga determinado tipo de interpretaciones dependen de mí y dependen fundamentalmente de la experiencia que yo he tenido. Entonces, desde este lugar, eh, es muy importante que podamos empezar a observar el peso que tienen nuestras creencias, el peso que tienen nuestras experiencias, el peso que tienen nuestros aprendizajes, porque todo esto funciona en automático, funciona, digamos, sin que nos demos cuenta, está todo el tiempo traccionando. Y no somos conscientes de esto. Entonces, mucho de lo que vemos en coaching tiene que ver con esto, tiene que ver con empezar a tomar conciencia, empezar a reflexionar. Y fíjense que hay dentro de estos paradigmas culturales, que es este de yo y el mundo, está el paradigma de que los seres humanos somos seres humanos reflexivos, ¿sí? Nos diferenciamos de los animales porque reflexionamos, pero eh, esta corriente, lo que además dice desde el punto de vista biológico, que los seres humanos somos un 99,9999% emocionales y un 0,000001 racionales, a veces. Con lo cual, es muy interesante que empecemos a ver esto, porque nos puede permitir eh, no solamente cambiar de paradigma, sino empezar a tomar conciencia de quiénes somos y de cómo funciona nuestra biología. Y fíjense que me estoy metiendo en el campo de lo que tiene que ver con la biología. De alguna manera estamos determinados por nuestra biología. Recién lo dije, desde el punto de vista biológico no podemos aprender o percibir algo que no esté dentro de nuestro componente. Sí podemos tener fe, sí podemos tener creencias en relación a un montón de cosas, pero no es posible decir que el mundo que sucede, esto que yo veo, esto que doy cuenta de lo que a mí me pasa o de lo que pasa, no esté cargado con una intencionalidad o un marco interpretativo que me pertenece, que puede ser consensuado, que puede ser compartido, pero que me pertenece. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta, Ernest? Eh, no, por ahora no. Acá dice Mariana Velotti, se quedó con el tema de la emoción, dice que la emoción viene de una transparencia, que de la transparencia surgen juicios. Y después todos dicen interesante, perfecto, muy bien, bien, bien. La verdad que está muy ameno. La charla muy enriquecedora, dice Angie, genial, súper interesante. Yo te voy contando. A mí me gusta mucho todo este tema porque hoy, más que nada en Argentina, vivimos en esta famosa grieta donde cada uno tiene la verdad y cuánto nos separan. Ya lo creo. A ver, bueno, me encanta que les guste esto. Sí, las emociones
son disposiciones automáticas, ¿sí? Que nosotros en este momento disociamos para poder, o sea, no lo estoy diciendo como verdad, lo digo desde el tema biológico, básicamente. Son disposiciones automáticas, fíjense que es algo que no se puede controlar, básicamente. Lo que sí podemos hacer es qué hacemos después con esa emoción, pero que aparezca o no una emoción, no es posible manejarlo ni controlarlo. Acá León justo dice, ¿se puede lograr no ser tan emocional? Y es como querer lograr no ser humano. ¿Podemos intervenir nuestras emociones? ¿Podemos? Intervenir nuestras emociones, aprender nuevas, transformarlas. Sí, yo creo de que una de las cuestiones más interesantes que las personas podemos hacer, y me incluyo en todo esto porque no soy excepción de nada, tiene que ver con, primero, yo creo que lo más valioso que tenemos las personas, que podríamos tener las personas, es primero reconocer qué emociones tenemos, porque el vivir en estos mundos interpretativos, en este paradigma cultural, nos impide ver un montón de cosas, un montón de cosas. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque cuando las personas necesitamos o decimos que yo soy independiente de este mundo, y voy a dar un ejemplo, tengo un equipo de trabajo que no alcanzamos los objetivos, y yo como soy tan experimentado y ustedes me conocen que la tengo re clara, obviamente mi equipo de trabajo y no es competente, es lo que me dieron a mí para trabajar. Imagínense, yo hago lo que puedo, yo les doy todo mi saber, pero no hacen lo que yo puedo hacer. No hacen lo que yo les digo que tenga que hacer. Y yo no puedo estar en toda, ¿viste? Esto es un tipo de explicación que tiene mucho que ver con yo y el mundo, ¿no? Entonces yo como líder me lavo las manos, la culpa la tienen los demás, yo soy un genio. eh, y esto que está acá implica, además, de que yo me niegue a mí mismo un montón de sensaciones y de percepciones que tengo, porque para yo poder ubicarme en este lugar de poder, me tengo que negar un montón de cuestiones personales y obviamente negar la emocionalidad del otro. Y seguramente cada uno de ustedes pueden hacer estas interpretaciones con sus experiencias, pueden hacer estas, no dije interpretaciones, pueden hacer este tipo de reflexiones con sus propias experiencias, porque mucho de esto sucede todo el día. A ver, vamos al opuesto también. Ay, me tocó un grupo de divino, no sabés qué gente fantástica, realmente no sabés cómo aprendieron, son bárbaros, che. Yo no hice nada, ¿eh? Vos sabés que no hice nada de esto. O sea, ahí también tenemos este tipo de paradigma cultural. Los otros son unos genios y yo como siempre, ¿viste? No hago nada. Yo vengo con mi librito, les cuento, pero esta gente es divina, che, qué rápidos que son, qué bárbaro. Bueno, esto es el paradigma cultural. Y para esto también me tengo que estar negando determinado tipo de emociones y determinado tipo de reflexiones y determinado tipo de cosas que acepto y no acepto de mí y del otro. ¿Sí? Es bien complejo, pero yo creo que sí, podemos influir en nuestras emociones si primero las reconocemos. ¿Sí? Porque las emociones no es algo que uno pueda tapar. O sea, lo podemos tapar, pero tiene repercusiones que no son digamos, la finalidad de este encuentro que tenemos hoy. Pero se pueden hacer muchas cosas con las emociones, y bellísimas cosas se pueden hacer, porque es el motor, es el fuego, es la llama que nos permite vivir. O sea, gracias a la emoción nos podemos defender, gracias a una emoción nos podemos poner a llorar de felicidad, y gracias a una emoción podemos llegar a crear un montón de cosas. Y podemos hacer un montón de cosas más que no nos gusten quizás. Bien, no me quiero ir mucho con este tema, pero como les decía, vivimos en mundos interpretativos. En todo momento tengo una parafernalia de creencias, tengo una parafernalia de, de respuestas ante lo que sucede en el mundo. Y esto sucede fundamentalmente porque no podemos vivir en incertidumbre los seres humanos. Digamos, si aparece algo nuevo, nos pueden suceder un montón de cosas, pero hay dos cosas que suceden inmediatamente. Si no le encuentro explicación, me rajo, o sea, me escapo, porque me da miedo. Todo lo nuevo para el cerebro es peligroso. ¿Peligroso para qué? Para la supervivencia. Ahora lo vamos a ver en unas filminas más adelante. Entonces es muy importante que podamos observar que el marco interpretativo es una forma de defensa.
Es una forma de pararnos frente al mundo. Entonces, si llueve o hay nieve, y yo digo chocolate caliente, es como que de alguna manera la forma en que yo me adapto a esta situación, y aparentemente muy linda porque el chocolate me encanta y aparte calentito, es tomar chocolate. Pero si a mí me da desolación, y seguramente con la desolación hago otra cosa. Son modos defensivos. La interpretación permite que lo nuevo tenga una explicación. Porque si no tiene explicación, estoy en peligro, porque no lo conozco, no lo puedo aprender, no le puedo poner nombre. Las personas necesitamos ponerle nombre a las cosas. Y cuando no le ponemos nombre, nos asustan. Y en general, tenemos muchas formas de reaccionar frente a lo distinto y a lo diferente. Pero el miedo es la primordial, porque el miedo a que se ponga en juego nuestra supervivencia, que se ponga en juego nuestra integridad. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las connotaciones que tiene la vida social que llevamos las personas que vivimos de este lado del mundo, los occidentales. Entonces, es muy importante que veamos que los mundos interpretativos no los podemos evitar. No es posible evitarlo, porque son disposiciones automáticas, porque son aprendizajes que tuvimos desde muy pequeños. ¿Sí? Fundamentalmente hasta los 7, 8 años desarrollamos la mayor cantidad de aprendizajes que tenemos para manejarlos en la vida adulta. Y también obviamente aprendimos un montón de cosas en la adolescencia, en la juventud, ya en la adultez, y después en la vejez, y seguimos aprendiendo hasta que nos morimos, o sea, literalmente, o sea, las personas tenemos esta capacidad, ¿sí? De seguir construyendo interpretaciones, de seguir construyendo mundos interpretativos, hasta que nos morimos. Ahí ya no podemos hacer más nada, porque ya está, ya pasamos a otro lado. Metafóricamente hablando, quiero decir, ¿no? Ahora bien, desde estas interpretaciones, y vamos a meternos ya un poquito más en lo que vamos a trabajar hoy, desde estas interpretaciones, nosotros construimos vínculos. O sea, nosotros siempre estamos construyendo vínculo con el otro, siempre. Siempre, siempre, siempre. Así no hablemos. Si yo entro a un lugar y no saludo, yo por ejemplo hace 2 años y medio que vivo en el campo, después de vivir en capital durante casi 15, 17 años. Y una de las cosas que me sorprendió, el otro día hablando con una amiga que le pateó un proceso similar al mío, me dice, Fernando, ahora voy a capital y cada vez que digo buenos días con buenas tardes me miran raro y ni me responden. Y a mí me pasa lo mismo. Entonces, de alguna manera, el saludar es una forma de construir vínculo. O el no saludar es una forma de construir vínculos. Son vínculos, tipos de vínculos distintos, porque si a mí me gusta que me saludan y alguien entra y no me saluda, digo, ¿qué le pasa a este? O sea, ¿qué le pasa a esta persona que no saluda? Me veo mal, entonces me empiezo a entrar en duda, es como, me invalida, no me reconoce, y puedo empezar a interpretar con una cadena de interpretaciones impresionante. Pero digamos, y fíjense, siempre estamos construyendo vínculos con el otro a partir de nuestras interpretaciones. Y si la fotito de la nieve era una persona que venía a preguntarnos algo, era un cliente que nos venía a hacer un pedido, era, no sé, una empresa que nos quería pedir un presupuesto, o era un profesional que nos quería conocer para trabajar juntos, y me siento vulnerable ante la imagen del otro, ante su forma de hablar, o siento desolación. Estoy jugando, extrapolando, no digo que yo vaya a sentir desolación con una persona, pero digo, ante algo que impacta, aparecen determinado tipo de disposiciones que me llevan, que vienen de mi marco interpretativo, que viene de mi experiencia en la vida. ¿Sí? Entonces yo construyo vínculo con todos esos aprendizajes, y en forma automática. ¿Sí? Esto no es reflexionado, esto sucede. ¿Sí? A veces, cuando nos damos cuenta, paramos la moto y decimos, no, pará, no estoy en peligro, está todo bien, tengo que hacer que esta persona me dé su contrato, venderle el programa, mostrarme como un gran profesional o lo que fuera. Pero construimos vínculo todo el tiempo y lo hacemos desde nuestras interpretaciones, desde nuestras percepciones y fundamentalmente de nuestra historia, que opera todo el tiempo en forma automática. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta, Ernest?
No, bueno, hubo muchas preguntas antes, pero Mm. Dale, pasá alguna pregunta, dale. bueno, Mariana, hemos enganchado con las emociones. Quedaron muy enganchados con eso. Si curan, las emociones curan o enferman. ¿Cómo se controla la ira? Mm. Eh, a veces salimos muy bien en la mañana y suele pasar que algo nos haga poner de mal humor. Y sí. Lo que no acepto de mí lo transformo en posibilidades. Por ahí. Sí, a ver, Ernest, porque el tema de las emociones creo que tenemos que dar una webinar de emociones, porque realmente es algo que en términos de la calle de acá garpa, o sea, a la gente le gusta. A ver, Buena idea. la- las personas tenemos una gran capacidad que coemocionamos con el otro. O sea, si estamos en un lugar y hay un determinado tipo de emoción, coemocionamos. O sea, podemos contagiar a otros nuestra emoción y nos pueden contagiar de la emoción. Y además, uno de los factores más importantes que transforman nuestra emoción, en este ejemplo de que salí de la mañana divino y a la tarde estoy con muy mal humor, y es nuestro marco interpretativo. Ahí es un claro ejemplo de cómo construyo el mundo. Ahí es un claro ejemplo de esto. ¿Sí? Cómo mis interpretaciones me hacen construir un tipo de mundo. Entonces yo ahí construyo un mundo donde a la mañana estaba divino y a la tarde estaba malhumorado, y ¿saben qué? Como lo digo de este lugar, la culpa la tienen todos los que me encontré. Claro, Karina dice que hoy a la mañana justamente venía masticando hace días una situación, pudo decir lo que sentía y eso le hizo muy bien. Esto era en el marco de la oficina del trabajo. Buenísimo, ¿ves? Ahí tenés una forma de operar con tus emociones, abriendo conversaciones, que es mucho de lo que se aprende en en los programas de coaching. Eh, en nuestro programa básicamente es nodal. Nosotros decimos donde hay una dificultad es porque hace falta una conversación. Ahora, ¿qué conversación? No cualquiera. Fíjense ustedes que Karina seguramente habrá estado una X cantidad de tiempo. Cuando digo X puede ser 3 días, un día, 2 semanas, meses, masticando algo, hasta que lo larga, ¿sí? Y cuando lo larga, se siente mejor, porque abrió la conversación que tenía que abrir. Pero antes no lo hizo porque era tonta, no lo hizo porque no se daba cuenta. Capaz que no se daba cuenta, pero capaz que tenía miedo, capaz que le pasaban un montón de cosas. Hubo que hacer un proceso, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver cómo determinado tipo de conversaciones se abren o no se abren por determinado tipo de cuestión interpretativa que yo he formado a través de mi experiencia, ¿sí? Esto es muy importante verlo porque esto es lo que define yo soy el mundo y yo soy la realidad, ¿sí? Fíjense, si yo hablo, me siento tranquilo, si no hablo, me siento mal, ¿sí? Entonces la culpa es de todos los demás. No quiero ser muy redundante en esto, pero la mejor manera de trabajar con las emociones es reconociéndolas y abriendo conversaciones para sostenerlas si son lindas con otros y para modificarlas si no nos gustan teniendo conversaciones con otros, ¿sí? Y obviamente la conversación que sea necesaria, no cualquier conversación. Eh, bien, entonces, si estamos diciendo de que construimos vínculo a partir de lo que hacemos, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de la forma en que hacemos las cosas las personas. Acá nos estamos metiendo en el terreno de cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, qué tipo de competencias blandas, qué tipo de comportamiento tengo. Fíjense que en la Real Academia Española, carácter es la manera de ser peculiar y privativa de cada persona que condiciona su comportamiento, su actitud, sus reacciones, sus emociones, ante cualquier aspecto de la vida y ante el trato con las demás personas. Fíjense, ante cualquier aspecto de la vida y el trato con las demás personas es el impacto, lo que viene de afuera, es la foto de la nieve. Y el carácter es la manera de ser peculiar y privativa de cada persona que condiciona su comportamiento con reacciones, emociones y actitudes de donde vienen de las interpretaciones, ¿sí? De alguna manera. A ver, estamos haciendo una reducción como para poder meter el tema que veníamos a trabajar hoy, ¿no? Que es conceptualizar, que es hablar de el consejo, la pregunta y la escucha.
Esto es mucho más amplio, ¿no? No estoy diciendo de que esta es la verdad, por favor, no nos estamos ubicando en el lugar de la verdad, simplemente estamos dando un contexto para poder hablar de lo otro, de lo que viene después. Entonces, fíjense que el comportamiento, el carácter, es de alguna manera lo que define el mundo que construyo. Y obviamente este comportamiento viene tenido de mis interpretaciones, y mis interpretaciones vienen tenido de mi experiencia. Con lo cual, fíjense que tengo que desarrollar la responsabilidad, o sea, tenemos que desarrollar la responsabilidad de hacernos cargo de lo que nos compete, de que el mundo que construimos es el mundo que interpretamos. Ahora bien, acá hay una filmina que, fíjense, tiene 3 palabritas mágicas: gregaria, supervivencia y especie. ¿Qué significa esto? Esto lo traigo porque me parece muy interesante. Esto es un pequeño paréntesis que voy a hacer acá. Es que las personas cuando nacemos, o sea, acabamos de salir de la panza, si quieren, y lo que traemos o sea, como sabiéndolo, son 3 grandes condiciones, ¿sí? Uno es la necesidad de vivir en forma gregaria, o sea, vivir con otros, vivir con otras personas, en grupos, en sociedad, lo que hacemos, de alguna manera. Si no vivimos en forma gregaria, nos morimos. O sea, una persona aislada se muere, tarde o temprano se muere. Fíjense la película esta del náufrago, donde este muchacho que naufraga, lo primero que construye es a Wilson, ¿sí? Necesitaba alguien con quien hablar, ya era una persona que de alguna manera estaba desarrollada, entonces construyó la posibilidad de tener conversaciones. De hecho, cuando se murió Wilson, se desesperó porque lo desgarró de alguna manera, porque era la única posibilidad de ser otro, de ser un individuo, ¿sí? Y esto es una película. Pero los seres humanos, de alguna manera, traemos en nuestro ADN esta necesidad. Y fíjense que esta condición de ser gregarios es lo que nos permitió construir el lenguaje, ¿sí? Que ahora vamos a dar una puntita de lo que es el lenguaje porque es algo muy interesante. Otra de las cuestiones que traemos en el ADN es la supervivencia, ¿sí? Es esta capacidad de, ante determinado tipo de situaciones, defendernos, ¿sí? Es la capacidad que tenemos de generar las condiciones para tener el alimento, y es esa reacción automática que viene cuando vemos que alguien está en peligro de socorrerlo. Digo, automática, ¿eh? Después está la reflexiva, no me meto, mejor no, pero la automática es de socorrer. Y fundamentalmente cuando aparecen bebés, o aparecen niños que son más indefensos, es la necesidad de sostener la especie, digamos. Y esa es la tercera, que ahí sostener la especie no tiene que ver con defender la especie. Acá, a mí me encanta Sandra, que está ausente, que es mi socia, que ella dice el sexo sin amor. Digamos, tiene que ver con, yo lo digo, porque además el amor es una construcción cultural desde el punto de vista lingüístico, pero digamos, cuando hablamos de sexo sin amor es de mantener la especie. O sea, acá yo tengo una amiga, que ahora hace mucho que no veo, que no veo, que es de Rosario, que es una divina, y me acuerdo que ella tenía 60 años, hace muchos años atrás, había tenido 6 hijos en su momento, y ella decía, cada vez que veo un bebé me dan ganas de tener un hijo. Si yo tuviera ahora la posibilidad biológica de tener un hijo, tendría un hijo ya y me buscaría un hombre para que me lo haga. Y a mí me daba mucha risa, porque ella después decía, esta es la trampa biológica. Y esta trampa no la tienen solamente las mujeres, también la tienen los hombres, digamos. Seguramente más de un hombre en algún momento tuvo la necesidad de tener un hijo con determinado tipo de persona, por lo que sea, porque le gusta, porque no le gusta, por el amor, por lo que fuera. Es una necesidad que uno no le encuentra explicación. Bueno, es esto. Entonces, volviendo a lo que decíamos del comportamiento, ¿por qué traje esto de lo que traemos en el ADN? Esto no lo aprendemos, esto viene. Ahora, todo el comportamiento que dijimos, el comportamiento fueron experiencias en la vida que tuvimos, la aprendimos de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestras novias, novios, de la familia, del tío, de la prima, del amigo, de la escuela, del profesor, del bueno, del malo. Son todas cosas que fuimos desarrollando. Con esto quiero decir que todo lo que aprendemos, mejor dicho, todo lo que hacemos, lo aprendemos. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora, yo lo aprendí y ustedes lo pueden aprender. Lo que ocurre es que cuando uno lo ve, por ejemplo, un bailarín de danza, o una bailarina de danza clásica, o un cantante, o una cantante,
dice, pero mirá, parece que estuviera, no sé, paseando por la calle y canta como si no hiciera nada. Y mirá cómo baila, levanta o sea, o se contorsiona como una cosa natural. Pero hay mucho entrenamiento para eso. Mucho entrenamiento. Muchísimo entrenamiento. Lo que pasa es que no lo vemos es la persona que canta. Lo que ven en mí es una persona que por ahí tiene algún tipo de conocimiento distinto al de ustedes, o que habla con determinada naturalidad. Entonces, parecería que uno nació así. No, no nacimos así. Lo único que traemos es esto. Todo lo demás lo aprendemos. Todo, todo, todo. El carácter que tenemos lo aprendimos. El comportamiento lo aprendimos. ¿Sí? ¿Para qué? Para construir vínculo. ¿Y por qué queremos construir vínculo? Para vivir en forma gregaria. Para estar con otros. Para hacer el viajecito que hacen mis amigas, para irme con mis amigos de fin de semana, para tener un trabajo que me permita tener un coche y ser parte de un club, o para hacer qué sé yo, comprarme la tabla de surf e ir con mis amigos que son de un grupo determinado a hacer surf, o si hago canotaje, o ciclismo, o fotografía, o estar en determinado tipo de club o de asociación, o de escuela privada, o de lo que se les ocurra, porque todo es válido. Digamos, son formas de vivir de manera gregaria con otros. Son formas de sobrevivir, de mantener la supervivencia. Y acá me voy más allá de la cuestión que me maten. O sea, no se trata de que cuando aparece algo distinto, el cerebro lo detecta como peligroso y a través del carácter se defiende para sostener este tipo de círculos sociales, para vivir en forma gregaria. Y la supervivencia a veces se da en que está en peligro mi puesto, ¿sí? Está en peligro mi familia, pero no en peligro de que los maten, en peligro de que no les pueda dar una educación a mi hijo, en peligro de que no pueda ir de vacaciones, en peligro de que no pueda tener el tipo de ropa que quiero, o la educación que quiero, o la tranquilidad que quiero, llámenle como quiere. Y a veces, o mejor dicho, en general, la supervivencia la tomamos como que si esto no lo tenemos nos morimos, literalmente, ¿sí? Y ahí se pone en juego nuestra supervivencia, porque lo desconocido para el cerebro es sumamente peligroso para la supervivencia, y cómo reaccionamos nos defendemos a través de nuestro carácter. Acá lo voy a hacer muy sucinto. Hay 5 respuestas básicas, biológicas también, que tienen que ver con: me puedo defender, puedo atacar si entiendo de que mi atacante, lo distinto, es algo que yo pueda manejar, mm, puedo escapar, puedo huir. Eh, Lo que puedo hacer también es seducir o estar sumiso. Le pertenezco, haga usted conmigo lo que quiera, porque yo hago lo que usted me dice. Usted es una persona maravillosa. Y la otra es, una de las peores de todas, es la parálisis. O sea, me paralizo. ¿Por qué digo que es la peor de todas? Porque es sumamente peligrosa. Si viene un camión y me quedo paralizado, me atropella. No hay reacción. En cambio, en la huida, en la defensa, en el ataque, puedo hacer otro tipo de cuestiones. Pero fíjense que es esto uno de los conceptos que yo le traía hoy a todos ustedes, es que el carácter fue aprendido, porque está en un marco interpretativo determinado que aprendí en mi vida, y responde fundamentalmente a estas 3 cuestiones básicas. Hay más de estas, pero quería traer estas porque me parecían las más básicas. ¿Cómo vamos hasta ahora? A ver, ¿alguna pregunta? Y acá Susana dice, lo gregario está hoy poco visto, ya que parece que vivimos... ¿Se me escucha, Fer? Sí. Porque me decían que se escuchaba. Que lo gregario está poco visto hoy, ya que parece que vivimos más aislados por el celular, la tecnología en general. Es una pregunta que parece una afirmación. O sea, ¿cómo impacta la tecnología a este seteo gregario? Más o menos sería esa la idea, me parece. Sí, a ver, yo tengo dos respuestas a esto. Si bien no es una respuesta, creo que fue una afirmación lo que dijo esta persona. Eh, yo lo que creo que esta es la interpretación que tiene ella o él, y seguramente yo también, pero hay personas que se sienten absolutamente integradas con el resto de las personas a través del celular, del WhatsApp, del Twitter y del Instagram, y del Facebook, y digamos, son formas de vivir en forma gregaria, digamos. Eh, de hecho, hay personas que utilizan este tipo de gadgets de forma defensiva, ¿sí? O sea, más allá de lo que emerge, que es
las personas que están todo el viendo esto, hay que verlo también como una forma defensiva, ¿sí? Es la forma de poder defenderse ante lo desconocido, y acuérdense que lo desconocido, lo nuevo, las personas, los amores, los trabajos, la calle es muy hostil, a ver, no es nada sencillo. Caminar por la calle, cantar en auto por la calle, son dos experiencias totalmente distintas. Y depende del coche que tengas. Si tenés un coche divino, tenés una experiencia, si tenés un coche más o menos, tenés otra. Entonces, fíjense que hay muchas formas defensivas y una de ellas tiene que ver con este tipo de uso que se le da a la tecnología actualmente. Que para mí no está ni bien ni mal, sino que es una de las interpretaciones que doy, ¿sí? Y también refiriéndose a esto del comportamiento aprendido, acá dicen, no puedo ver el nombre, pero dicen que lo complejo es desaprender. Tal cual. Sí, sí, sí. Lo complejo es desaprender, pero no es imposible. Y es complejo y está bueno. O sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Por eso al principio vieron que yo mencioné la cuestión de proceso, porque son procesos. Pero si estamos con las herramientas adecuadas, con la construcción de vínculo adecuado, en los espacios adecuados, es posible. Es posible y yo doy fe de eso. Se los conté hoy, que de alguna manera a mí me pasó. Y sé de muchas personas que le han pasado. ¿Algo más, Ernest? No, bueno, también acá se quedan enganchados con el tema de la tecnología, esto cómo irrumpe, si vivir en grupos reales o virtuales es lo mismo, eh, qué relación hay entre experiencia y desaprender. Bueno, Bueno, es interesante. Nosotros una de los troncos, de las columnas de nuestro programa, tiene que ver con esta construcción de este par que es experiencia y explicación, ¿sí? La experiencia es lo que sucede, ¿sí? Y la explicación es lo que cuento de lo que sucede. Digamos, y muchas veces, diría un 95% de las personas, reemplazamos la explicación por la experiencia y creemos que esa es la verdad. Digamos, y se arman unos líos con eso, no se pueden creer. Pero digamos, lo interesante es que sí, 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 sí. Esta cuestión de la experiencia es muy interesante. ¿Qué hacemos, Ernesto? ¿Continuamos? sí, continuemos. Bien, entonces ahora vamos a meternos en el tema de hoy, porque se acuerdan que un poco el título de esto era del consejo era del consejo a la pregunta, ¿no, Ernesto? A la escucha, ¿cómo era? El consejo de la pregunta, Del consejo a la pregunta, bien. vamos a ver el consejo. Bien. Entonces, fíjense, vamos a hablar del consejo. ¿Y qué es el consejo específicamente? Vamos a darle un contexto. Eh, Esto tiene mucho que ver con este paradigma cultural, ¿sí? De yo y el mundo, ¿sí? Yo e independiente del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las mayores, eh, digamos, cuestiones que suceden a nivel científico, intelectual, es la construcción de las profesiones. Digamos que son grandes especializaciones donde hay un grupo de personas que detentan un saber. ¿Sí? Entonces, yo necesito hacerme una casa, me voy al arquitecto, necesito un puente, me da risa porque ¿quién va a querer un puente? ¿No? Pero bueno, necesito un puente, me voy a un ingeniero, tengo un problema legal, me voy a un estudio legal y así voy por cada uno de los profesionales. Llego, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y acá no hay mucho para negociar, es cuáles son sus honorarios, los puedo pagar o no, pero el saber lo tiene usted, digamos, no hay posibilidad de discutir nada. Te formaste, estuviste en la universidad, tenés el título, eh, digamos, hay un saber que tiene el otro. O sea, tengo una dolencia, me voy al médico. Después, si quiero, puedo decir, bueno, no le doy fe a los médicos, me gustan las terapias alternativas, son otras miradas, pero siempre el saber lo tiene el otro, de alguna manera. Y yo soy como una especie de sujeto pasivo donde voy para que me den consejo, y el consejo en su sentido amplio, ¿no? Vos que sabés hacer un puente, bueno, diseñame un puente, porque yo no sé nada de puentes, yo necesito un puente que vaya de acá hasta acá, yo necesito una casa que tenga esto, o una oficina, me duele la panza, diagnostíqueme, y así vamos por el mundo de alguna manera pidiendo consejos. Y estas son cuestiones así que tienen que ver con cuestiones profesionales, pero nos pasan cotidianamente que a veces nos dan consejos sin que queramos que nos den consejos.
y nos agarra un poquito de molestia, ¿verdad? ¿Quién te pidió consejo? ¿De qué te metés? ¿No? Empiezan a aparecer algunas cuestiones y bueno, yo sé que a ninguno de ustedes le pasa, pero seguramente también dan algún consejito que no les piden, pero el consejo tiene que ver con esto fundamentalmente. Yo lo sé y vos no. O sea, eh, y lo que pasa con cómo impacta en el tema del consejo, a ver, yo no digo que esté mal, ¿eh? No estoy diciendo que el consejo está mal, reitero, en las profesiones, es más, si alguien pide consejo, che, flaco, aconsejame porque resulta que tengo un problema con mi pareja y no sé qué hacer, o tengo un problema económico, no sé qué hacer, te piden un consejo, fantástico, mira, yo con mi experiencia hace esto, decía aquello, conversar lo otro, lo que fuera. Digamos, el consejo en sí está bueno, porque para eso vivimos de forma gregaria, ¿no? Pero a veces vamos a profesional y todo lo demás. Pero lo que sucede, además, hay determinado tipo de asimetrías vinculares, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en esta filmina que estamos construyendo vínculo, estamos hablando de construir vínculos y que sean efectivos. A ver, ahora, si en esta forma de construir vínculo es efectivo para mí o para el otro, en detrimento de mí, o para mí en detrimento del otro, son vínculos asimétricos. O sea, que tarde o temprano se caen, o sea, no hay mucha vuelta. O sea, cambio de laburo porque no me pagan, cambio de trabajo porque no me pagan lo que quiero que me paguen, porque no me reconocen, dejo a mi pareja porque en realidad lo que sea, digamos, se generan vínculos donde, como dije recién, yo sé y vos no. O vos sabés y yo no, si quieren. Y en nuestra cultura, la occidental, fundamentalmente, el saber es una forma de poder. ¿Sí? Y es una forma de poder sobre el otro, u otros. Eh, y yo acá hago un silencio porque no, digamos, eh, las personas, la mayoría de las personas, vamos a la universidad porque entendemos que tener un título es mejor que no tenerlo. ¿Sí? En algunos países tener un título universitario es sumamente costoso y se hipotecan literalmente la vida para poder tener ese título. En otros países como el nuestro hay más facilidades. ¿Sí? Ahora, el saber es una forma de poder. Me permite cambiar de estatus social, me permite tener más, en el mejor de los casos, en Argentina y en Latinoamérica, pero en líneas generales me permite acceder a otro tipo de vida. ¿Sí? Al menos desde el punto de vista interpretativo. Soy tal profesional. Y, y esto es algo que desde la biología del conocer se trabaja mucho, del saber y de la objetividad como forma de dominio sobre el otro. O sea, como forma de tener un poder sobre el otro. Y en general, cuando yo tengo un poder sobre el otro, yo tengo el poder y vos no. Entonces, vos estás subordinado a mí. Estoy exagerando, estoy agrandando, estoy llevando. Pero empiecen a pensar ustedes cómo esto les sucede y qué emoción aparece cuando alguien está arriba o cuando alguien está abajo. ¿Sí? O cuando alguien está igual que yo. Fíjense este tipo de forma de vincularse, ¿no? Nosotros lo que proponemos son vínculos simétricos. Ahora bien, cuando digo vínculos simétricos, no digo de que no haya jefe, de que no haya líderes, de que no haya personas que defina determinado tipo de estrategia. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo nos vinculamos. Después va a haber gente que tome decisiones, después va a haber gente que dice que sí o que dice que no, pero estoy hablando de cómo nos vinculamos, de qué manera construimos, qué tipo de acuerdos generamos para hacer lo que hacemos. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Salimos del consejo. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahora? Porque ya vamos enfilando para la recta final. No, acá no, se adelanta un poquito con el tema de la escucha, no sé si. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos a la escucha. Bueno, Entonces, ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos en cómo hacemos lo que hacemos? En nuestro paradigma cultural, las especialidades de la especialidad, de la especialidad, de la especialidad, tiene que ver con un saber que se va concentrando y que yo soy dueño de ese saber. Lo que nunca nos han enseñado a ninguno de nosotros es cómo hacemos para llevar adelante esto, cómo hago para vincularme con la gente, para poder obtener resultados con mi profesión.
cómo hago para hacer que en mi familia las cosas se hagan a beneficio de todos y que todos puedan definir cuáles son los beneficios. ¿Cómo hago para obtener determinado tipo de beneficio rentable con el equipo de trabajo que tengo? ¿Cómo hago para que mi equipo me deje liderarlo y deje de resistirse? ¿Cómo lo hago? Son competencias blandas, ¿sí? Todo lo demás son competencias duras, técnicas. Estamos hablando de competencias blandas, ¿sí? Y en las competencias blandas tenemos la posibilidad de hacernos estas preguntas. ¿Cómo construyo vínculos? ¿Cómo hacemos que las cosas sucedan? ¿Qué comportamientos son necesarios para construir vínculos que a la vez me permitan alcanzar los resultados que deseo? ¿Cómo liderar un equipo? Lo que dije recién. ¿Cómo ayudo a construir equipos de alto rendimiento? Que esto es una de las grandes búsquedas que hay actualmente en las empresas, ¿sí? Porque ahora están de moda los equipos de alto rendimiento. Nosotros, el tema de los comportamientos, a través de nuestro programa, y acá hago abro un poquitito este tema. Nuestro programa está avalado por la ICF, tiene un estándar que es el más elevado, que es ACTP, que es, digamos, un programa de entrenamiento para coaching profesional, para decirlo de alguna manera. Y lo que tiene la ICF es que se maneja con 11 competencias. Cuando hablamos de competencias, hablamos de habilidades o comportamientos observables por alguien que esté observando a un coach trabajando, donde se observa que el coach puede hacer todo esto, ¿sí? Puede generar contexto, que es sentar las bases, puede acordar, por ejemplo, reglas de convivencia, etcétera, etcétera, genera confianza, tiene una presencia determinada, escucha, pregunta, que estos son los dos temas que vamos a ver hoy, comunicación directa, creación de conciencia. Cuando hablamos de comunicación directa es de qué manera construyo desde el lenguaje con el otro, diseño de acciones, planificación y definición de objetivos, y gestión del progreso y la responsabilidad. Digamos, el tema de las competencias para nosotros es nodal, es fundamental, porque son comportamientos para construir vínculos, ¿sí? Y cómo, cuando yo estoy con un equipo de trabajo y soy nuevo y entro como jefe, o viene un jefe nuevo, ¿qué estoy haciendo? Estoy aprendiendo algo distinto, ¿sí? ¿Y qué le pasa al cerebro cuando viene algo distinto? ¡Puac! Peligro, ¿sí? Aparece lo defensivo. Entonces, tengo que buscar qué tipo de comportamiento tengo que realizar para que mi equipo o mi jefe no me tome como un enemigo, no me tome como algo peligroso. Y no tengo por qué ser hipócrita, sino tengo que utilizar determinado tipo de competencias que me permitan obtener mis objetivos, ¿sí? Y acá voy a poner algo que es muy concreto. Nosotros esto lo decimos mucho. Esto se puede usar para cualquier cosa. Nosotros creemos que las personas que estamos acá somos personas que nos equivocamos y pedimos disculpas y que queremos hacer las cosas bien. Después están las otras personas que hacen las cosas intencionalmente, ¿sí? Cuando digo intencionalmente puede ser una buena o mala intención. En general, cuando es una mala intención, nosotros no trabajamos para esta gente, pero las pueden usar también, no hay ningún tipo de problema. Nosotros vamos para aquellas personas que tienen una intención clara y definida de bienestar común, ¿sí? Entonces, desde este lugar, ¿qué es escuchar? Escuchar es oír contenido, ¿sí? Las palabras que utiliza una persona. Es percibir con mi cuerpo, ¿qué estoy percibiendo? Todos perciben, algunos son más intuitivos, menos intuitivos, pero hay un marco perceptivo que no pasa por lo emocional, ¿sí? Pasa por lo perceptivo. Aparecen imágenes, cada uno tiene su forma de construir esta percepción. Observar, mirar, ¿sí? Sentir, ¿sí? Somos coemocionales, podemos sentir al otro. Yo en este momento me siento así como dinámico, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Y yo me imagino que muchos de ustedes deben sentir lo mismo, ¿sí? Entonces, este es un buen registro de lo que está pasando. No da cuenta de lo que está pasando, ¿eh? Es un registro, ¿sí? Que puede ser verdad o no puede ser verdad. Y fíjense, oímos, percibimos, miramos y sentimos que el lenguaje, y no ahora vamos a desarrollar esto, pero el lenguaje es una de las construcciones más bellas que tenemos los seres humanos, y no se remite estrictamente a la conversación, se remite a toda la parafernalia de signos y de acuerdos y de convenciones que tenemos para comunicarnos, ¿sí? Por lo tanto, mirar es muy importante.
Porque si yo te digo, sí, estoy de acuerdo con lo que me decís, vamos a hacer lo que vos decís, y me estás diciendo que no. O sea, y si yo siento que me estás diciendo que no, pero siento que hay otra movilidad, puedo llegar a insistir. Entonces, escuchar es oír, percibir, mirar, sentir el lenguaje. ¿Para qué? ¿Qué impacto tiene esto? Puedo tener información de mejor calidad, lo acabo de decir, ¿cómo? Chequeo si lo que escucho es lo que me dice. Siempre en la escucha tengo que chequear lo que me está diciendo el otro, porque hay una regla que dice, yo digo lo que digo, vos escuchás lo que vos escuchás. ¿Sí? Y viceversa. Vos decís lo que decís y yo escucho lo que escucho. Con lo cual, chequear lo que sucede es muy importante. Me permite ser empático. ¿A qué me refiero esto? Si yo siento que el otro dice algo que no lo expresa con su cuerpo, ¿y qué voy a hacer? Che, ¿te está pasando algo? Porque veo esto y me decís esto. Y esto genera mucha confianza. Obviamente no puedo decirlo de cualquier manera ni a cualquier persona. Hay que tener cuidado, nos tenemos que cuidar con esto, pero la empatía en la escucha es uno de los resultados. Y construye un tipo de vínculo desde la confianza. ¿Sí? ¿Y por qué digo desde la confianza? Porque hay dos formas de ver la confianza. Una como una emoción espontánea. Esta persona me genera confianza, no me genera confianza. La otra es que yo puedo construir confianza. Y lo hago, hay una escuela que dicen 3 patas de la confianza, otra que dicen las 4 patas de la confianza, pero básicamente tiene que ver con que yo le demuestro al otro que soy responsable, que lo que digo lo hago y que además sé de lo que estoy haciendo. Entonces eso construye confianza. Pero esto lo hago a través de la escucha. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la pregunta? ¿Sí? Perdón, volvamos de nuevo acá. Cuando yo oigo, percibo, miro y siento, me estoy mostrando al otro como alguien interesado en lo que le sucede. ¿Sí? Estoy mostrándole a otro, cuando pregunto y chequeo, que no solamente me interesa, sino que aparte me interesa escucharlo bien y tener claro qué es lo que me dice. Porque no solamente me interesa, sino que quiero hacer lo que la otra persona me dice, quiero acompañarlo, quiero darle lo que me pide, quiero recibir lo que me ofrece, o lo que fuera. Entonces es una forma de validar al otro. Y cuando yo valido al otro, me siento reconocido. ¿Y qué pasa cuando me siento reconocido? Y puedo vivir en forma gregaria con este otro. No me siento vulnerable, no me siento en peligro. Este no me hace sentir extraño y que puede atacar a mi supervivencia. ¿Y qué pasa con la pregunta? ¿Sí? Estoy yendo más rápido porque quiero que aprovechemos el tiempo con las preguntas al final. ¿Sí? Eh, para preguntar, ¿sí? Es fundamental escuchar, porque si no voy a preguntar desde mi marco interpretativo. Entonces el otro no lo escucho. Y acuérdense que si escucho y me siento reconocido, y el otro se siente reconocido, cuando no escucho el otro no se siente reconocido, y además de una vez a ustedes les debe haber pasado, de estar ante una persona que están hablando y sienten que la persona está en cualquier otro lado, ¿y qué les pasa? Y ya no te dan más ganas de hablar más, sí, andate. No me interesa ni pedirte, ni decirte, ni que me pidas, ni que me digas. ¿Sí? Y les garantizo que el otro siente exactamente lo mismo cuando no está escuchado. Y ahí se rompe el vínculo. Es una forma de construir vínculo. Se rompe la confianza. Sí. Ver, ¿cómo sería un ejemplo de escuchar desde tu marco interpretativo? ¿Cómo sería un ejemplo? Bueno, Preguntar desde tu marco interpretativo. preguntar desde mi marco interpretativo. Esto que voy a hacer ahora es un chiste, pero da respuesta a esto. Si lo digo por las dudas, para que no haya lío. ¿Vos me estás preguntando y me estás diciendo de que yo soy una persona inconsistente? No, Fernando, ¿qué estás diciendo? No, no, yo escuché eso. Ella dice que yo no sé nada de lo que estoy hablando. ¿A vos te parece, Ernesto, que falta de respeto? Esto es preguntar desde mi marco interpretativo. No te escucho. No doy lugar a lo que vos me decís. No trato de ir más allá de lo que me estás diciendo. La opción, ¿sabés cuál es? Preguntar. ¿A qué te referís con esto que dijiste? ¿Qué querés decir con esto? Me corro de mi marco interpretativo. ¿Podés verlo? No, yo sí lo veo. No, no, pero si lo ve la persona esta, ¿lo puede ver? Sí, muy bueno. Buenísimo. Es muy grosero lo que acabo de decir. Miren que en las relaciones sociales
las personas tenemos formas de no escuchar que son divinas. Vos decís, qué encantador de serpiente que es esta persona, pero te garantizo que no te está escuchando, porque está tan entrenado, pero por eso yo acá vuelvo a decirlo, oír, percibir, mirar, sentir. Estas todas las herramientas desde el punto de vista biológico que tenemos y que yo les garantizo que usamos, pero nada más que el oír a veces. Y lo otro lo percibimos, pero no, me estoy equivocando. ¿Ves? Esto es lo que pasa con este paradigma de yo y el mundo independiente. No, me estoy equivocando, esto no. Esto es mi imaginación mía, yo soy tan perseguido que yo pienso que todo el mundo me quiere joder, pero no, nada que ver. En cambio, si yo soy el mundo que construye esta percepción, la valido. Pero no la valido diciendo me querés joder, la valido preguntando, indagando, haciendo valer esta percepción en pregunta. A ver si lo que yo estoy percibiendo es real. Porque a veces me puedo equivocar, ojo. No tengo la justa en la percepción. Entonces, dice acá. Bueno, para preguntar necesito escuchar y para escuchar necesito estar presente. Esta es otra competencia que no la vamos a desarrollar, pero estar presente es estar aquí ahora con ustedes. Y ustedes aquí ahora conmigo. Yo a pesar de que no los veo, los escucho atentos. Y eso me encanta porque me hace poner más atento a mí, más presente a mí. Y cuando estamos presentes estamos abiertos al otro. ¿Y saben lo que significa estar abierto al otro? Estar vulnerable, en confianza, reconociendo al otro como un legítimo otro. Desde el punto de la biología del conocer significa amar. No amar en este concepto romántico del siglo XIX o en el concepto sexual que se le puede dar en el siglo XXI. Estamos hablando de amar en el sentido de reconocer al otro como legítimo al otro, validarlo. Y en esta sinestesia, en esta dinámica de escuchar, estar presente y abierto, se construyen otro tipo de vínculos. Nuestra cultura es muy remisa a esto, porque estamos mucho tiempo defendiéndonos. No tengo que decir de qué, porque estamos todo el tiempo defendiéndonos. Ahora nos tenemos que defender, al menos en Argentina, de apagar el televisor, porque si no te desmayas cada vez que escuchas la noticia. Pero digamos, hay un montón de cosas que nos estamos defendiendo. Entonces, ¿qué implicancias tiene la pregunta? Me corro de mi espacio interpretativo. A ver, no lo invalido a mi espacio interpretativo, ojo, no estoy diciendo eso, me corro. Doy lugar a la pregunta, a ver, ¿cuál es tu espacio interpretativo? Fíjense cómo hago con la mano. ¿Cuál es tu espacio interpretativo? Entonces, ahí junto, veo si se consensúan o no, pero no impongo mi espacio interpretativo ni dejo que me lo impongan, ¿sí? Cuando pregunto, salgo del lugar del saber. Si yo hago que mi interpretación sea la importante, y yo acá, yo sé y vos no. ¿Vos me vas a decir a mí? Yo tengo, ¿sabes la experiencia que tengo? ¿A vos te parece, Ernesto, esta gente tan joven me viene a decir a mí lo que yo? Por favor. Entonces, si yo me ubico en este lugar, ¿qué hago? Vínculos asimétricos. Exacto. Entonces, la pregunta me saca de ese lugar. Reconozco al otro, lo dije recién, como legítimo otro. Obtengo información de calidad. No me quedo con la información que tengo yo en mi marco interpretativo y en base a mis experiencias. Obtengo la información del otro, le pregunto, a ver, dame información, dame. Y con esto puedo tomar decisiones. Sumo mirada distinta para alcanzar resultados, porque les garantizo que en el mejor de los casos, van a tener su mirada junto a la mirada del otro u otros para poder generar acciones distintas para obtener resultados, quizás más en tiempo y en forma. Y fundamentalmente construyo vínculos simétricos, efectivos y posibilitantes. Parece una poesía esto, Ernesto, ¿cómo va? Espectacular. Espectacular, bien. Finish. Ahora, qué bárbaro, lo hice exactamente en el tiempo que habíamos dado, Claro, yo ahora que vamos a abrir espacio para preguntas, porque los chicos, la gente, los chicos, digo yo, las personas estuvieron escribiendo acá un montón de cosas que obviamente no te puedo transmitir, pero eran como reflexiones, asintiendo, hay como 2000 mensajes. Y les mandé recién como una pequeña encuesta a todos, si me las pueden ir contestando, mientras vamos recogiendo algunas inquietudes. Y yo sí. ¿Te parece, Fer? Sí, me encanta, dale. Si quieren hacer algunas preguntas, háganlas y vamos a ir marchando con eso hasta las 9:30. Después me desmayo automáticamente. Sí, Fer, que sos tan bueno como docente. ¿Cómo? Sos
sos tan bueno como docente. ¿Quién dice eso? Yo lo digo. Bueno, entonces en junio vamos a estar con el programa. Acá dicen excelente, Fernando, bárbaro. León dice que algo que dijiste lo ha escuchado y le molesta, pero no sé exactamente qué. ¿Cómo? No entiendo. No, algo que dijiste que ya lo he escuchado y le molesta, pero no sé exactamente qué. Bueno, pero ábranlo. A ver, no, cuando abrimos preguntas, no abrimos las preguntas que nos gustan, ¿eh? Abrimos porque a veces uno se puede equivocar y recuerden que son marcos interpretativos. Yo una de las cosas que traje, y los invito a ustedes que también lo traigan, cuando yo les comenté mi experiencia, yo en ese entonces, como profesional, estaba en un marco interpretativo donde no podía abrir conversaciones, donde no podía validar al otro, y hablo en primera persona, ¿eh? Yo después aprendí que esto se podía hacer, pero porque yo no lo sabía, no sabía cómo se hacía, digamos. Y cuando nosotros hacemos, abran las preguntas, reitero, no estamos esperando que nos hagan preguntas divinas. A veces son preguntas que están en contra de lo que nosotros sabemos. Bienvenido, así aprendemos más y podemos tener otro punto de vista. Esta es la idea. Acá Franco dice, no sé que no sé. Ah, Franco me parece que lo conozco a Franco. Franco me parece que es del PDC de acá de Rosario. Ah, sí. Sale ese nombre. Bueno, se ve que... ¿Cómo quisiera construir un vínculo simétrico con mi jefe? ¿Cómo? ¿Cómo quisiera construir un vínculo simétrico con mi jefe? Dice Río. Pero no ¿Quién, sé. Franco? Ah, Franco creo que estuvo en una capacitación del Banco Nación. ¿Es así, Franco? Nosotros trabajamos en el Banco Nación hace muchos años. Bueno, Y el pero Colo. el Colo, bien. A ver, qué otro tema? A veces no son preguntas, chicos, a veces son reflexiones, también tírenlas, está todo bárbaro. Bueno, vos ahí también podés leerlo, pero dice, León decía que es un comentario con respecto a cuando alguien habla muy autorreferencial y se cree más en una conversación y eso le molesta. En realidad dice, eso molesta, me pasa en el trabajo. Ah, bueno, sí, sucede eso. Sí. No, nunca me pasó a mí, obviamente, ¿no? Pero es un chiste. Acá lo puedo ver, tenés razón, ahora lo puedo ver. Claro. ¿Cómo se puede seguir con un vínculo con mi excelente mentoring coach? No sé quién será. César. César, no sé. ¿Cómo se puede seguir? Construyéndolo, llamarlo por teléfono, mandar un mail. Eh, le siga viendo la cabeza, ¿cómo se puede? Es un comentario, me siento identificada con eso, el colo. ¿Hay alguna forma de discernir, por así decirlo, hasta qué punto hacer caso a nuestras emociones y utilizar la estrategia, como mencionaste hace instantes? ¿Hay alguna forma de discernir, por así decirlo, hasta qué punto? Eh, a ver, yo no voy a dar un consejo, Matías, pero hay una línea muy delgadita que tiene que ver con validar mis emociones y no validar mis emociones, digamos. Hay que estar en un juego donde estamos continuamente en esa tensión. Y en ese punto intermedio de validación e invalidación es vincularme con el otro para que el vínculo con el otro me dé la certeza de que es lo cierto. ¿Sí? Porque como vivimos en mundos interpretativos, y estos mundos interpretativos detonan determinado tipo de emociones, y esta interpretación la construí en lo que aprendí, lo que siento en general no es lo que sucede, es mi interpretación. Por eso los invito a que verifiquen sus emociones, las tengan en cuenta, pero también pregunten. ¿Para qué? Para que en la pregunta y el vínculo se valida o no lo que sucede y se transforma. ¿Sí? No sé si fui claro, pero espero que... Fer, acá Rosana pregunta, ¿cómo construir un vínculo simétrico con personas de tu equipo que no tienen intención de construirlo? Y no se puede, querida. Porque acá,
hay algo que depende de nosotros, pero también hay algo que depende del otro. Si yo quiero estar enamorado de alguien que no quiere estar enamorado, no puedo, no, no se puede. Con lo cual ahí lo que depende de vos es abrir las conversaciones para decir esto, sí, porque si esta falta de intención es una interpretación, tenés que hablarlo. Si no es una interpretación, si es algo que se dijo explícitamente, bueno, buscá, empezá a construir otro tipo de lugares porque ahí no pasa nada. Lo que depende de nosotros lo podemos hacer, pero lo que no depende de nosotros, no. Y acá piden, ¿Hasta qué punto en una sesión se debe realizar la escucha efectiva sin vincular? Oh, se me va. que pues siguen entrando mensajes. Sí. Bueno, la estaba leyendo, pero Tips para una buena escucha. Profe, dice Diego. tips para una buena escucha. Y lo que tenés que hacer, Diego, es primero relajarte. Excepto que haya alguien que te quiera atacar, obviamente, ¿no? Pero relajarte y conectarte, mirar, observar, escuchar lo que te dice, conectarte con tu cuerpo. O sea, yo les garantizo a todos que si logran esto, van a tener una escucha increíble. No porque yo la tenga, porque a veces la tengo y a veces no tengo nada, no escucho nada, pero digamos, porque también depende de cómo estoy. Eh, pero es muy importante que te relajes y que disfrutes de estar con el otro, porque esta es una de las grandes capacidades que tenemos los seres humanos. Nos encanta estar con las otras personas, pero no con cualquiera, obviamente, ¿no? ¿Y cómo se distingue? Preguntan. eh, ¿Eh? ¿Cómo se distingue si realmente, cómo una persona puede darse cuenta que tiene una escucha activa? Preguntan acá. Y en la medida de que puedas alcanzar objetivos y en la medida que las personas que te rodean puedan alcanzar objetivos y que las acciones que van acordando entre ustedes llevan a esos objetivos, significa que estás teniendo una escucha activa. O sea, eh, recuerden que una de las características que tiene el coaching y una de las características que nosotros promovemos es que si voy a aprender algo distinto, que sea para hacer algo distinto, hacer algo distinto. Entonces, si vos haces algo distinto, seguro que vas a obtener otros resultados. Seguro. Y León que tira preguntas desde hoy muy interesantes. Dice, ¿cómo escuchar sin ponerme emocional? Ay, yo, mira, no se puede. No. Yo no lo he podido hacer nunca. A ver, y hay una diferencia muy grande, ¿eh? Si viene una persona y me cuenta algo que a mí me emociona porque me hace acordar de algo personal, en el coaching estoy en problemas. Digamos, eso no es lo deseable. Ahora, si yo me emociono porque al otro le pasa algo, y es lo que nos pasa a todos los seres humanos y es maravilloso, es la capacidad de ser empáticos. Ahora, si me engancho en algo personal, no, ya ahí no estamos siendo empáticos, estamos haciendo desastres, pero digamos, si me estoy emocionando por lo que le pasa al otro, es maravilloso. Hay que estar muy feliz de eso. Acá Mario dice, Mario Berardi, ¿cómo escucho lo que no dice el coaching? Ah, Mari, porque Mari quiere saber, ¿no? Esto es de la misma manera que dije recién, Mari. Mari es una seguidora, es una genia total. Yo la requiero a Mari, nos conocemos hace como 4 meses. O más todavía, Mari, 6 meses estoy diciendo. Y lo que hay que hacer es oír, percibir, eh, coemocionar con el otro, estar presente. Eh, las personas somos de manual, somos muy sencillas en nuestra constitución y muy complejos en nuestra forma de vivir. Pero para mí el secreto reside en relajarse, en estar presente con el otro y aprender. Y aprender. Y también tienen que estudiar, y también tienen que meterse, pero digamos, para mí tiene que ver con esto, Mari. No sé si te respondí, perdón. Si sigues en el mismo email, César Chamochumbi, sí, César, sigo en el mismo email, es de Perú, César, un divino, César, con su mujer. Saluda a tu mujer también, querido. Después le vamos a mandar, a alguno me preguntó si la podía volver a ver. Digamos, Sí. cualquier cosa que consulten, ahora le vamos a dejar el mail. ¿Cómo escucho? Bueno, eso ya estaba. Para poder escuchar adecuadamente, tenés que estar
como un tercero a tu propia interpretación? Pregunta Daniela. Mira, lo que yo escucho, Daniela, es que tenés que disociarte. No, la disociación te quita presencia. No. Lo que hay que hacer para escuchar, si vos, Daniela, sos coach y te pasa que querés alejarte de tu interpretación para indagar con un cliente, lo que tenés que hacer es coachearte. Mucho. ¿Sí? Yo una de las cosas que hice, y lo hacemos en nuestro equipo, es coachearnos. Y siempre vamos buscando un coach distinto. Porque es una manera de, además de aprender otras metodologías, de empezar a sacar temas. Yo tengo una estantería ahí que todavía me falta, y mira que hace años que lo hago. Pero la mejor manera de no mezclar tu interpretación es ponerle palabra a las cosas que te suceden. Pero muchas gracias, Adela López. Me dice que soy humilde y sencillo. Gracias. Sí, me encantaría volver a verla. Dale, perfecto. Bueno, yo les voy a decir que estamos en el mail coaching @yeser. Bueno, alguna consultita. A ver, si alguno quedó sin responder la encuesta y quiere hacerlo, le agradecería. ¿por qué muchos psicólogos se resisten al coaching? Mira, en líneas generales creo que es algo nuevo y acordate que ante lo nuevo el cerebro lo toma como peligroso, para darte una respuesta rápida. Después hay que ver cada psicólogo, pero digamos, no creo que sean los psicólogos los que se resisten al coaching. Son algunas corrientes políticas, los psicólogos, las personas que necesitan sostener determinado tipo de creencias porque si las cambian, se pone en juego su supervivencia, digamos. Para mí tiene mucho que ver con eso. Namaste, Adela López, diosa, me encanta. Acá hay una pregunta de la doctora Marta Leiva. Sí. ¿Cómo diferencio de sentir lo del otro de manera empática con el meterme de lleno en el mundo del otro? ¿En qué momento diferencio? Bueno, tendríamos que hablar porque no entiendo qué es para vos lo empático y el mundo del otro. Son, digamos, construcciones lingüísticas que no. ¿Ves? Yo podría, desde mi marco interpretativo, darte respuesta a eso, pero seguramente te estaría respondiendo cualquier cosa y prefiero indagar acá. Necesitaría hacerte una serie de preguntas para ver a qué te referís. Bueno. Si puedo hablar del lenguaje, ay, me encantaría, pero lo que pasa es que el tema del lenguaje es para hablar 20 horas. El tema, a ver, fíjense, si yo hago así, digamos, ya hay un convenio de que estamos saludándonos, y además si estoy con una cara sonriente, me está saludando y es simpático. Ahora, si pongo otra cara ya, no sé si me está saludando simpático. Hay una serie de señas, de signos, de movimientos corporales, de expresiones, de gestualidad, de emocionalidad, que se ponen en juego en la construcción del lenguaje. Hay algo muy lindo que hay un libro que es muy bonito, bastante denso, que es El árbol de la vida de Humberto Maturana, donde en un párrafo cuenta un poco cómo se construye el lenguaje. Es una hipótesis, no es la verdad, digamos, porque nadie estuvo en esa época en la construcción del lenguaje, pero que eran grupos ¿cuál era la palabra? Porque no eran seres humanos. Bueno, grupo no me sale la palabra ahora, ay, no me sale la palabra, no la quiero decir, quiero ser más exacto con el lenguaje. Bueno, grupo de futuras personas que por vivir compartiendo el alimento, compartiendo la sexualidad y compartiendo la convivencia, en un contexto emocional que les permitía estar juntos, o sea, de confianza, dice Maturana, de amor, donde se reconocían como legítimos otros a los otros. O sea, todos los que no estaban dentro de ese grupo eran enemigos, eran personas que podían llegar o eran futuras personas que podían llegar a, a atacar la supervivencia de ese grupo. Digamos, en esta emocionalidad de compartir las crianzas de las criaturas, el alimento y la sexualidad, se construye el lenguaje. Con lo cual, la construcción del lenguaje parte de una construcción emocional posibilitante y de bienestar.
Si no es imposible, o sea, desde el punto de vista de esta hipótesis, es imposible que se haya construido esta serie de consensos. Después, la cultura, o sea, los comportamientos que van teniendo las distintas épocas en nuestra historia, va sucediendo lo que va sucediendo, pero la primera parte, los primates, la primera parte de la construcción del lenguaje es en un contexto emocional de bienestar. ¿Sí? Entonces, haz tus propias reflexiones, César, en función de esto. Fer, y acá preguntan si el coaching es una profesión con salida laboral, además de ser para mejorar personalmente. Sí, mirá, 125543194 es el nombre de la persona. Yo te cuento de que cuando yo me dejé la profesión, que yo estaba muy bien con mi profesión, me fui armando el espacio y me fui formando, y tengo el máster en PNL, y me fui a México, a Estados Unidos, a Chile, ya les conté todo esto. Lo hice para laburar, lo hice para generar un nuevo espacio económico, o sea, y digamos, y obviamente que es una profesión que está creciendo muchísimo, está siendo cada vez más demandada, y fíjense, paradójicamente, que está siendo demandado aquellos coaches que son credencializados en instituciones avaladas como la ICF. Porque no hay muchas instituciones a nivel internacional que hagan esto. Con lo cual es una profesión en crecimiento y una profesión que tiene una salida laboral muy amplia, obviamente haciendo un proceso de aprendizaje para poder dar a otro un conocimiento que le sirva para cambiar algún tipo de contexto que quiera realizar. Yo en lo personal trabajamos mucho en empresas, en grandes empresas, en medianas empresas, en empresas chicas, formamos profesionales, tenemos muchos programas online, tenemos programas presenciales en Argentina, en distintos países, tenemos convenio con Mendoza, con Chile, o sea, laburamos en distintos aspectos, no lo hago todo yo solo, tenemos un equipo de gente muy interesante que trabaja con nosotros, que aparte son unos divinos. Sí, se puede laburar y se puede vivir del coaching, muchísimo. Y además se puede ser facilitador en el mismo espacio laboral. Tal cual. Y se puede ser facilitador en el mismo espacio. Me encantó, Ernesto, porque yo puedo vivir del coaching como profesional del coaching en forma independiente, o puedo ser coach dentro de una empresa. Acá la doctora Marta Leiva aclara un poquito lo que había consultado antes. La primera pregunta era, ¿cómo diferencio de sentir lo del otro de manera empática con el meterme de lleno en el mundo del otro? Y ella dice que se refiere a que uno siente el dolor del otro, pero a veces se mete tanto que se traga el problema como suyo. Eso se llama confluencia en psicología y esto impide ser original en su apoyo. ¿Cómo hago para diferenciarme del problema del otro? Ser empático, entiendo yo, y diferenciarme de lo que les... Bueno, poder diferenciarme de lo que siente el otro. ¿Cómo lo interpretamos? Sí, a ver, yo antes no voy a dar una respuesta muy... O sea, voy a dar esta respuesta, básicamente. Ya sé quién es. Marta dijiste, ¿no? Sí, es la esposa de César, en Perú también, en Lima. Marta, desde mi punto de vista, o sea, yo no tengo una formación en psicología como para dar cuenta de esto que vos estás mencionando, con lo cual te voy a dar una respuesta desde mi mirada, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo psicológico y quizás se encuentre con lo tuyo. Digo, no estés de acuerdo, ¿sí? Porque no tengo una formación en psicología. Lo que yo creo que cuando pasa esto que vos mencionás, es porque hay una contratransferencia o hay algún tipo de vínculo que vos estás construyendo con el otro que no está diferenciado, ¿sí? Que no hay una diferenciación de quién es el otro y quién soy yo. Con lo cual, esto me parece que requiere de tu parte tener algún tipo de supervisión con algún profesional del caso, como para que vos puedas observar esto, ¿sí? Porque después habría que ver específicamente qué hacer, ¿sí? En este sentido, mi socia, Sandra, ella está desarrollando un programa de supervisión, ya en breve la vamos a tener como supervisora, le estamos diciendo que se ponga a estudiar rápido, y quizás te pueda ayudar desde el coaching, no obviamente desde la psicología, pero es lo único que te puedo decir, no sé si te sirve, querida. Bueno. Fíjate, sí, sí, querida. Unos minutitos más, si querés tomamos algunas preguntas más. Sí, yo lo que diría es ir cerrando, Ernesto, porque a mí me gustaría otro, que ya que han sido tan generosos, quiero que rescaten algo para nosotros, más allá de la encuesta que se la hicieron. Les agradecemos muchísimo porque nos da material para seguir generando webinars y seguir generando temas de interés para ustedes, porque nos gusta mucho estar con otros, ¿sí?
Me gustaría que pongan ahí una emoción de cómo se van de acá. Quiero chequear la emocionalidad de ustedes, por favor. Y pongan una o dos palabras, no es necesario mucho, pero una emoción, cómo se sienten, por favor. Agradecida. Gracias, Carolina. Feliz, contenta, intrigado, quiero escuchar más, gracias, complacida, gratitud, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Wow. Cómodo y agradecido, satisfecho. Muy interesante. Muchas gracias. Qué lindo. ¿Cómo estás, Ernesto? Satisfacción. Yo estoy espectacular, leyendo un poco y viendo que acá también Marta dice que le pareció perfecta tu respuesta. Por otro lado, entonces, muy agradecida, muy clara, enriquecida. Agradecido, quieres saber más. Bueno, si quieres saber más, Iván, no sé dónde estás, pero contactate con nosotros, porque seguramente habrá algún programa, o si querés algún libro, no hay ningún problema, te lo podemos transmitir. O te podés sumar a un programa, o genera contactos, generemos contactos, escribí, no hay ningún problema. Gracias, Franco. Gracias. Franco, muy motivado, mejor de cómo llegó Enrique, gracias, movilizado, didáctico. Iván, Iván ya está en el PDC, me encantó. Bueno, Iván, nos vemos entonces en el PDC. Iván, es un capo, Iván. Iván, me siento presente con tu explicación y dedicación, dice César. Siempre atento a lo que explayas en tus conferencias y personalmente gratitud. Bueno, vamos a hacer un club de fans, urgente. La verdad que agradecerles a todos. Sí, María Aide, gracias. Sí, dale. Hemos tenido 80 personas hasta las 21. Ya estamos en 52. O sea, los podemos. Agus, presidenta del club, también gracias. Pero Agustina Fernández, Agustina es nuestra instructora, qué bonita que es la Agustina que vino a escuchar, muy bien, es instructora del PDC ella, divina. Adela quiere ingresar a la escuela, bueno, Adela. Ramón de Rosario, ¿quién será Ramón de Rosario? Dice que son siempre enriquecedoras, sé que me has escuchado antes. Sos popular, me dice César, qué divino. Como Sandra. Sos popular igual que Sandra. Bien, Adela, ¿dónde estás vos? Venite a la escuela, te esperamos. Estamos en Buenos Aires, en Santa Fe y en Rosario, querida. En Santa Fe, esto, digamos, siempre trabajamos con... Exactamente, usuario. En Santa Fe el tipo de coaching es el coaching organizacional, ¿sí? Y sirve para aplicarlo a una organización como a una empresa, sí. Y a personas y equipos, sí. Tal cual. Sí. Adela está en Paso de los Libres. Y bueno, te queda un poquito lejos. A ver, creo que Santa Fe te queda más cerca, pero... Pero viene gente de Mercedes también, así que no sé cómo están de Mercedes Corrientes, pero mejor se pueden pasar a buscar con el auto. Bueno, chicos, ya vamos a cerrar. Bueno, Yo les agradezco. A ver, despedite vos, Ernest, que que estuviste acá, sos un genio total. Fer, me encantó, la verdad que muy linda el encuentro y agradecerles a todos por la participación. Contarles que el 4 de junio vamos a tener una nueva, esta es la semana, estamos en la Semana Internacional del Coaching y para nuestra escuela es todo el año actividades de este tipo, así que no es solo en esta semana, así que van a tener una en junio, en julio, de acá hasta diciembre. Y espero que sigan participando, que inviten gente nueva, está bueno que haya desde todos los lugares del mundo. Yo muy contento con cómo salió todo, me encantó la disertación. Así que Fer, te agradezco mucho y a todos los que han participado. Me encantó. Yo te quiero agradecer a vos, Ernesto, y a Julia, porque sé que ustedes dos armaron, aunque ustedes no lo crean, me iba a decir un chiste, pero mejor no lo digo. Aunque ustedes no lo crean, Ernesto me mandó un mail diciendo lo que yo tenía que decir. Me dice, desarrollá este tema. Entonces dije, bueno, me parece muy interesante. Mandó un mail y así que gracias a las ideas de los temas de Ernesto y Julia,
después pude hacer esta presentación, así que me encanta que les haya gustado, y yo la pasé bárbaro, me encantó estar con ustedes. Es raro esto de no verlos, pero me siento muy agradecido por cada uno de ustedes. Así que conéctense, tanto lo que les gustó, lo que no les gustó, abran conversaciones, que estamos abiertos a poder seguir generando todo lo que para ustedes sea necesario. Les mando un súper abrazo. Bueno, y así vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Después les vamos a mandar un mail con quizás el PPT, tengo que ver si me lo autorizan, o el link para que vean la grabación, ya vamos a ver, e información sobre los programas y sobre la nueva webinar, básicamente para que se puedan inscribir e invitar gente. Así que bueno, desde acá muchas gracias y nos estamos viendo próximamente. Buenas noches a todos. Adiós. Hasta luego.